Estamos. Buenos días. Aquí en El Salvador, a 25 de octubre, mi nombre es Manuel Mazón Zendán, pertenezco a la Compañía de Jesús desde hace 21 años. Vengo aquí a dar clases a la UCA y a la Landívar de Guatemala y he dado 2 años también clases en la Universidad Nacional de aquí de El Salvador y ahora estoy en el proyecto de la Nacional del asunto del doctorado con la Universidad de La Habana. Es decir, que en mi vida, al caer de mis años ya ahora, mis 75 recién cumplidos, creo que tengo una especie de gusto por trabajar por esta tierra que tanto bien me ha hecho aquí. En un seminario sobre la filosofía de Ignacio Ellacuría, que comenzó hace como 2 o 3 años, con antiguos alumnos míos de aquí, que hoy ya son, digamos que, profesionales, pues me pidieron que ahora, con motivo de mi paso hacia España, que vengo de Guatemala, pues diera una pequeña introducción a lo que he titulado la metodología del filosofar. La filosofía no es una ciencia abstracta, contra todo lo que parezca, por la rutina del tiempo, sino que es un saber muy concreto, posiblemente el más concreto que hay, porque significa el amor al saber. Y el saber es algo que se ejecuta con el pensamiento, que se dinamiza por el contacto con eso que llamamos las cosas o aquello que no es el pensamiento. Dicho esto, entonces, dedico esta introducción, que a la hora de la verdad responde ya a algo muy concreto, que es el máster en filosofía que en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala hemos echado a andar este curso académico como tal introducción, aunque el máster ya tiene como 10 o 12 años hacia atrás. Entonces yo diría, voy a hacer una pequeña lectura para no distraer a los oyentes, y diríamos que el saber de filosofía tiene su peculiaridad en el hecho y en concreto de tratar no de las cosas y de las personas y su inteligibilidad, sino de aquello que vuelve inteligibles las cosas y las personas en su constitutividad. Este es el secreto de la filosofía. La filosofía habla de lo que, de alguna manera, dijeron los griegos que era lo ontológico, o lo óntico, como diríamos hoy, siguiendo un poquito la diferencia entre óntico y ontológico, gracias al discurrir y al filosofar de Martin Heidegger, allá por los años 30 a los 70 del siglo pasado. Esta es la gran dificultad, pero al mismo tiempo su gran atractivo. Este saber se ha venido determinando como de lo trascendental. Y aquí empezaría, si fuéramos a desarrollar el curso, solo va de introducción, como un contraste. Lo trascendental está muy lejos de eso que se llama vulgarmente lo trascendente, cuyo contenido muchas veces pues, puede ir desde la realidad, posibilidad de Dios, hasta lo de las grandes ideas racionalistas de Dios, alma y mundo. Eso sí, pertenece al mundo lo trascendente, que Kant ya vino a decir que ahí si entrábamos no sabíamos si entrábamos o si estábamos o cómo saldríamos, ¿verdad? Lo trascendental no. Lo que está presente, lo trascendental es lo que está presente a la mente, pero sin aparecer. Lo que fundamenta la realidad de la cosa, pero sin ser cosa. Y lo que dinamiza la mente, pero reclamándola desde fuera o frente a ella. Es el saber que el hombre, o el ser humano diríamos hoy, descubre en un momento dado, y desde los parámetros de ese hallazgo, la filosofía es ya patrimonio del modo humano de afrontar y descubrir, con la mediación de las diversas ciencias, el sentido y los nuevos modos de hacerse la vida. Y aquí empieza lo que es el umbral del filosofar. Solo filosofan los seres humanos. Si Dios existe, no tiene por qué filosofar, ni sabría filosofar, porque filosofar es sentir el saber en un momento dado y también sentir que el saber no lo puedo alcanzar sin un gran esfuerzo, y entonces tengo que filosofar, tengo que trabajar, ser amigo de la filosofía. Amigo de la filosofía. Entonces esto empieza en un momento dado, determinado. Los amigos no vienen del espacio, sino que surgen de la relación humana, de las actitudes, etcétera, etcétera. Y este modo de saber surge en un momento dado, ahí está la historia, están los relatos que han llegado a nosotros, en un momento dado que es exactamente, más o menos, el siglo VI antes de Cristo, en una zona del viejo mundo que todo el mundo sabe que es Grecia, y dentro de Grecia, pues todas esas islas que están aquí y que van desde
culto griego hasta lo que es la Sicilia en el día, ¿verdad? Y esos hombres de esos 200 años que van ahí con nombres tan míticos ya, tópicos, si quieren ustedes, como Parménides, o los presocráticos jónicos, que suenan a todo el mundo, Anaximandro, Anaxímenes, Tales de Mileto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa en este iniciarse? Este iniciarse de los, diríamos, del saber, de encontrar un saber que es cómo la mente tiene no unas reglas, sino que tiene una dinámica que va a ver cómo aquello que se le presenta, diríamos hoy, siendo, es decir, que está ahí, ¿qué es eso que está ahí? Y ese esfuerzo primero del ser humano ante aquello que hasta ahora se le presentaba como bien que le podía, o bien que hacía un esfuerzo y podía lo que le venía a hacer. Sin dejar de considerar esta dimensión del poder, que ya también está descubierta desde antes de lo que es la filosofía, pero el asunto es saber qué es el poder, o descubrirlo como poder. Pues primero el ser humano, cuando empieza a descubrir lo que es, lo descubre en una dimensión, en una actitud, en algo nuevo que descubre, que es cómo las cosas que hasta ahora o le podían, o nosotros le podíamos a las cosas, las considera en un aspecto mínimo, que es que están ahí. En ese mero estar ahí, el ser humano empieza a ver lo que son las cosas. Y ahí surge el saber de la filosofía. Y entonces, digamos que el griego, primero, lo que descubre es que las cosas, al estar ahí, tiene la sensación que que ha despertado. Ha despertado algo nuevo. Y en ese despertar algo nuevo, ¿qué es lo que ve, lo primero que ve todo? Lo primero que ve es que las cosas, aparte de poderle él a ellas, las cosas al estar ahí, uno puede saber lo que son. Y entonces, al saber lo que son las cosas, también tiene la sensación que puede descubrir cómo las puede, o cómo las puede usar. Y en ese ámbito que ve algo también que le sirve como de marco para estar siempre ejercitando ese saber. Y es que las cosas aparecen y desaparecen, pero ese aparecer y desaparecer es continuo, y le pone ese famoso nombre que todos en nuestra cultura hoy manejamos tranquilamente, el eterno retorno. Y en ese eterno retornar de todas las cosas, pero no de la misma manera, el griego, diríamos, estructura el saber de lo que las cosas son. Y entonces las cosas que son lo que son. ¿Qué significa esto que son lo que son? Que las cosas, si no fueran lo que son, no aparecerían como cosas. Si no fueran lo que son, no podrían, o nosotros las podríamos. Y entonces, en un momento dado, el ser humano se ve a sí mismo y a ver qué puede, quién es él y qué poderes tiene. Y ahí surge, señores, diríamos, ¿verdad? Ahí surge lo que llamaron los griegos el logos. El logos es la capacidad que el ser humano tiene de poder decir lo que las cosas son. Pero para poder decir lo que las cosas son, de aquí viene la gran maestría de los griegos. Ahí está Heráclito, pueden ustedes leer los fragmentos de Heráclito. Resulta que las cosas, yo digo lo que las cosas son porque he escuchado la voz de las cosas. Y este es el arte griego, escuchar la voz de las cosas. En el momento en que yo digo lo que las cosas son, tengo la capacidad de poder decir que he escuchado la voz de las cosas. Y lo que tiene de particularidad el que el ser humano escuche la voz de las cosas es que la voz de las cosas, cuando la escuchamos despierto, en la vigilia que dicen ellos, todos escuchamos la misma voz. Cuando escuchamos la voz de las cosas cuando estamos como en el sueño, entonces da la paradoja que cada uno escucha lo que quiere en el sueño. Y por eso es la gran diferencia entre el sueño y la vigilia. Y aquí se mueve el legado griego, en el mundo del logos. Entonces el ser humano, en la tradición griega, es un trozo, que podríamos decir hoy, del universo, de lo que existe, de la fisis, de la fuerza esa, pero la peculiaridad del ser humano es que tiene logos. Puede decir de las cosas lo que son, porque sabe escuchar las cosas. El saber de la filosofía es saber escuchar lo que las cosas nos dicen que son. Y así rodamos en esa tradición de los griegos hasta que, como el ser humano va construyendo esta dirección, este trato con las cosas, va construyendo lo que es su propio mundo, su propio modo de manejarlas, su propio modo de manejarse a sí mismo, etcétera, etcétera. Como saben ustedes, en la perspectiva que ha llegado a nosotros, estamos en el siglo XXI, resulta que en un momento dado se inicia una nueva dimensión
de considerar las cosas ya no como el eterno retorno, en ese marco, horizonte que se ha venido a llamar, sino con una dimensión nueva que los pueblos, al ponerse en contacto con ellos, lo primero que hacen es transmitirse lo que ellos piensan de eso que no son ellos mismos, pero que son las cosas que tienen que manejar. Y ahí aparece entonces una corriente que de alguna manera hemos llamado la tradición judeo-cristiana, por decirlo así, aquí está, en los primeros siglos de lo que llamamos el cristianismo, pues resulta que incide, un poquito ya antes, pero en lo que nosotros podemos ver como gran globo, como gran dimensión, incide lo que es la visión que de las cosas tienen esta nueva tradición que llamamos la judeocristiana. Y entonces lo curioso es que las cosas no obedecen un eterno retorno, sino que de alguna manera en un momento dado aparecen de la nada. Es que aparecer de la nada es curioso, porque en realidad es el concepto de creación que nosotros tenemos incorporado por tradición, por ejemplo, religiosa, y que no es solo el cristianismo, aunque el cristianismo insiste muy fuertemente en esto, en su primera tradición, ahí tenemos la Biblia, ¿verdad? Pero lo que es verdad es que en esa coyuntura entre el legado griego y el legado cristiano que amanece ahí, resulta que se empieza a objetivar otra manera de trato con las cosas, otra manera de visión de nosotros mismos, que es en el marco de lo que se ha llamado el horizonte de la creación, o, si quieren ustedes, en la dimensión más cualitativa de la creación, aquello que las cosas fueron creadas de la nada. Aparece ahí la nada, y esa nada entonces es el nuevo horizonte, quiere decir que de la nada o de la nihilidad, que es la expresión latina de la nada, ni nada. Señores, y así llegamos, como se dice vulgarmente, hasta el siglo XIX, con todos los avatares que los que están escuchando ya dominan por su estudio de la historia. Pero lo curioso es que en ese imponerse, ese horizonte de la nada, se impone en un momento dado como algo que nos produce, digamos, un vértigo, tanto más fuerte como les produjo a los griegos al principio el hecho de que las cosas antes de ser nos pueden, y ese poder de las cosas les impedía ver lo que son, hasta que hicieron ese esfuerzo de considerarlas como están. Así nos ha pasado a nosotros, considerando las cosas en su evolución, que al final, vamos a decir así, si quieren ustedes, al final del siglo XIX, ese horizonte de la nada que se impone como una totalidad, le crea tal vértigo al pensamiento humano, los humanos que discurren, que ustedes recuerdan nombres como Nietzsche, o recuerdan ustedes nombre del totalismo de Hegel, o del totalismo de Marx, cada uno en su dimensión, pero todos en un horizonte común, el horizonte de la nada, de la nulidad, que se confunde con el todo. Decía Hegel que entre el ser como total, la totalidad y la nada, hay la dimensión de que se junta todo y el ser humano sale de ahí, y al salir de ahí tiene la sensación de eso que llamó él el devenir. Vuelve otra vez huyendo de la nada para ver si sabe lo que es el ser. Y entonces ahí estamos nosotros metidos desde el siglo XIX. Y pensando que estamos iniciando el siglo XX, resulta que ese horizonte de la nada, de alguna manera, nos ha aplastado tanto que ha acabado con lo que el ser humano a lo largo de toda su historia que recuerda y está, y nos viene la tradición, ha acabado con la seguridad, diríamos hoy, de la razón. Y entonces que hasta ahora, prácticamente desde la época de los racionalistas, pero ya se ha sentado la razón como aquello que es lo que mejor nosotros tenemos para relacionarnos con las cosas, para saber de nosotros mismos, para montar lo que se llaman las estructuras de la sociedad, la convivencia humana, inclusive el destino del ser humano en aquello que está en el límite de lo trascendental, que diríamos, como decíamos al principio, que puede ser el paso a la trascendencia, pero quietecitos allí, ¿verdad? Entonces resulta que la razón se nos ha diluido un poquito en la arena del vértigo de la inseguridad humana, y resulta que a este nivel entonces nos hemos vuelto sobre nosotros mismos en la cultura que ahora nos viene tan recientemente del siglo XX, que está con nosotros cultivando en el siglo XXI, y que si tuviéramos que formularla en una expresión, diríamos que tenemos que recuperar como metodología del ejercicio del saber, del filosofar, tenemos que recuperar algo que se nos perdió en las cimas de nuestra intimidad, ¿verdad? Que es no la razón, sino algo que sustenta la razón, porque la razón, a la verdad, le falta constitutividad desde sí. Entonces empezamos a recuperar aquello que creemos que es más del ser humano, que como término en su día fue el logos griego, pero que hoy nosotros vamos un poquito más a la raíz y que estamos volviendo a poner un nombre que está en la tradición, que es la inteligencia.
La inteligencia es algo tan exclusivo del ser humano, tan exclusivo, que resulta que el ser humano, al verse inteligente, entonces empieza a ver cómo son los otros seres vivos, para ver si tienen el umbral de inteligencia que él tiene y qué desarrollo tiene. Y entonces ahí nacen, a partir, si quieren ustedes, del siglo XIX, una serie de ciencias que, sabiéndolo o sin saberlo, se están cimentando en el modo como nosotros captamos aquello y empezamos a ver que captamos, ya al filosofar empieza a hacer, captamos aquello de entrada no porque lo comprendemos, eso vendrá después, sino por el modo como esas cosas están ante nosotros cuando nos afectan. Y ahí empieza, señores, el punto biológico, si quieren ustedes, el punto vital de lo que es la realidad constitutiva de eso que empezamos a llamar la inteligencia. Y entonces la palabra bio, que significa vida, empieza a aparecer acompañando la radicalidad a aquellos saberes que de alguna manera han brotado en su día como consecuencia del filósofo. Pongamos un ejemplo nada más, como la ética. Pues hoy la verdad es que cuando uno quiere hablar de la ética radical, habla de la bioética. Es decir, cuál es el fundamento que la conducta humana, porque la palabra esto significa costumbre, conducta, etcétera, que tiene la radicalidad humana para, de alguna manera, poder comprender y dirigir su propia conducta. ¿Desde dónde? Desde la radicalidad constitutiva de lo que es aquello que le caracteriza a él por encima de toda otra vida, todavía, que es la inteligencia. ¿Verdad? Entonces, la inteligencia como aspecto biológico tiene que empezar allí, donde empieza a funcionar por el modo como la hace funcionar, el qué y el modo como las cosas están ante el ser humano. Esto diríamos que de alguna manera está hoy en el punto de inflexión de lo que es. ¿Y cuál es el marco de esto? ¿Verdad? Que de alguna manera ha superado, por una parte, sin negarlo, pero está ya hemos superado el ámbito del movimiento del eterno retorno, hemos superado el ámbito de la nada que nos hablaba un poco, y entonces con las filosofías actuales hemos intentado salir hacia este aspecto de muchas maneras, pero yo aquí estoy solo descubriendo uno, pero si tengo oyentes aquí que están últimamente leyendo lo que se llama il pensiero debole, que es unos italianos con una especie de canto tan tradicional de su lengua, pues entonces resulta que el pensiero debole no es nada más que el ver un poquito dentro de lo que es la estructura del pensamiento, que al pensarse a sí mismo ve que tiene que ver las diferencias de las cosas y la unidad, a través de esa diferencia de la unidad, ellos empiezan a decir, con razón, pienso yo, es decir, hay que ver aquellos aspectos diferenciales como constitutivos de lo que nos afecta. Entonces, claro, la diferencia, hay que dejar que el pensamiento no sea sutil, no sea fuerte, no se quede allí, y el pensamiento, consideremos eso. Aquella famosa novela que se llama La debilidad del ser, ¿no? Eso de la debilidad del ser, no me sale bien la expresión. Pero, entonces, a este nivel, entonces, de decir, entonces, cuál sería hoy el ámbito nuestro, donde podemos iniciar un filosofar que no sea ya ni aquella fisis de los griegos, aquella energía donde brotaban las cosas, desde la cual vimos que teníamos una capacidad para saber lo que son, desde la cual vimos que tenía las cosas una potencia que nos podían, o una potencia que teníamos nosotros para poderla, y en la acción, en la actividad, en el acto, íbamos pudiendo manejar las cosas, porque teníamos muy claro aquel discernimiento de cada Parménides, lo que es y lo que parece ser, lo que me puede poder, pero en realidad si me puede o no me puede. Señores, fíjense dónde estamos ahora. Resulta que tendríamos que buscar un sitio, un punto de desarrollo desde el cual nosotros iniciar eso otra vez. El punto este, hemos puesto aquí, vamos para esta charlita que nos viene y nos va a quitar el tiempo que nos queda, diríamos que intentamos decir hoy día que el punto de partida para el ser humano ya no es el hecho de la fisis, de la cual nosotros somos un trozo, pero que tenemos logos, sino que sin dejar de tener logos, sin dejar de tener inteligencia, logos, la razón en último término, hay que ir a un paso más radical y hay que ver qué es aquello que nos impacta tanto de las cosas por el modo como quedar ante nosotros. Y entonces hoy diríamos que las cosas al quedar ante nosotros no quedan solo como algo que nos puede o
de Podemos no queda como algo que es de una manera o es de otra, sino que hay algo más radical de esto, que lo que llamamos es una filosofía primera, tiene que establecer desde el primer momento un ámbito donde desarrollar su saber, y ese ámbito, curiosamente, es que las cosas quedan ante nosotros, las cosas que están ahí, que tendrán su realidad, que yo voy a investigar con todos los saberes que poseo, sean cosas naturales, sean cosas que son fruto de la actividad humana, sean cosas que son fruto de la inquietud humana por saber qué es lo que está más allá de este mundo sin que realmente yo pueda salir de este mundo porque en él estoy y en él me tengo que desarrollar. Resulta que tenemos que saber primero qué es lo que está por debajo de todo eso, que ni es ni cosa real, que no es una dimensión que de alguna manera puedo encerrarla en un concepto, en una categoría, pero que está influyendo en esa dinámica que yo tengo de relacionarme conmigo mismo y con todo lo demás. Y entonces le hemos puesto un nombre muy tradicional que no tiene nada que ver con lo que es hoy día, por lo menos en el sentido de una filosofía primera. Cuando los griegos hablaron de historia, una palabra que hay una palabra historia, ¿verdad? Está como está, no se ha traducido, solo se ha puesto gráficamente de historia. Eso era los griegos, y está Heródoto, que fue el clásico de ello, de que se fue a andar, fue a recorrer tierras y historia, para ver. Y el fruto de esa visión historia es el relato. De ahí la historia viene a ser los relatos, lo que relata. Y ahí la historia ha rodado a lo largo de hasta nuestros momentos, hasta el siglo XVIII, tal vez XIX, como los relatos de aquello que el ser humano ve y que quiere transmitir a otros para que tengan la sensación que él experimentó al ver aquello y le sirva de utilidad para el manejo de las cosas, las personas y en fin, todo lo que es la construcción humana. Y así seguiríamos viviendo si la filosofía, ella, en su penuria y en su intimidad, hubiera visto que eso es algo que está sin explotar por la mente humana para que el ser humano pueda volcarse de otra manera sobre las cosas, sobre los acontecimientos, sobre los sucesos. Y aquí entraría lo que es para mí el tema fundamental en este momento de unos estudios filosóficos a nivel de posgrado, vamos a decir, que nombre genérico o tópico que se dice de un máster en filosofía. Dicho esto, entonces, el enfoque sería muy sencillo, es decir, la historia como brotando de una filosofía primera. Y entonces diríamos que la historia habría que plantearla como un problema de filosofía primera o metafísico, vamos a decirlo así. Y entonces, desde los griegos, como acabamos de ver, el concepto de la historia es cíclico. La historia es como un eterno retorno, donde yo voy aprendiendo los acontecimientos y después, tal como los he aprendido, intento estudiarlos, tal como los estudio, me ayudan para transformar las cosas, copiarlas, etcétera. Pero hoy día diríamos, dando grandes saltos, pues esto vendría después unas reflexiones más determinadas, diríamos que la historia a la hora de la verdad, en el siglo XX, diríamos que está más pendiente de estudiar qué capacidad tengo yo para poder desarrollar nuevos acontecimientos, para poder desarrollar nuevos modos de vida, porque el ser humano no es que sea un ser, una parte contemplativo que se opone, como diría más, al hecho de que hay que transformar la historia, no solo contemplarla, y es verdad, pero es que la verdad es más radical que eso, es una consecuencia de una verdad más radical, que es que el ser humano se tiene que hacer la vida, porque si no, no es biológicamente posible. No es viable biológicamente si no se hace la vida. Cualquier ser vivo que está a la contemplación del ser humano está enclasado, diríamos así, y si su medio le favorece, es viable, y si su medio no le favorece, no es viable. El ser humano, entonces, se crea el medio, podríamos decir, y al crear el medio lo crea en esta función, en función de hacerse la vida. Esto es muy importante. Entonces, diríamos que el ser humano entonces se va a mover en un ámbito, ese ámbito de la realidad, de las cosas que están ahí, del modo como quedan ante nosotros, se va a mover ya no solo con lo que hasta ahora se ha llamado las potencias naturales, lo que podemos con nuestra naturaleza, con nuestro logos, con nuestro tal, no, que hay una cosa más radical que esto, y que le hemos llamado las posibilidades históricas.
Bueno, por citar a un filósofo que cada cual tiene los suyos en fin, que le guían en la filosofía, ¿no? He estudiado bastante bien la filosofía de Herzliya, y entonces tiene un ejemplo que me parece que es importante que se piense en él. ¿De qué diferencia hay entre el ser humano, que en el siglo XVIII, en la vieja Europa, se trasladaba en diligencia, y el ser humano, que en el siglo XX y XXI se traslada en avión? Claro, todo el mundo empieza a analizar lo que es el hombre que tiene un avión, una hora y vaya, todo lo que es la actividad humana como actuación, y es verdad. Pero hay algo que lo posibilita. ¿Y qué es lo que lo posibilita si lo vemos en su radicalidad? Pues mira, es que una cosa tan simple y tan sencilla como que el hombre del siglo XX también puede ir en diligencia. Cada vez que nosotros creamos algo para ir mejorando nuestra vida, hay un excedente, ahí está lo trascendental de la filosofía, hay un excedente que son posibilidades. Y al revés del pensamiento del siglo XVIII, que empezaron a cimentarlo todo en las posibilidades y de ahí crear la realidad existente, llegó un momento en que la mente humana, con su razón, diríamos que es la época de la Ilustración que tanto fruto ha dado para la vieja Europa, pero que también tanta confusión le creó a la vieja Europa, y que podemos ver ahí como los que venimos de allá estamos siempre discurriendo sobre el problemón fuerte de comprendernos a nosotros mismos, desde la idea que tenemos, decíamos, a un poquito de inteligencia. Pues aquí está el asunto, entonces, el nuevo germen, de donde parte el ser humano para hacerse la vida, es el germen aquel que en aquello que le afecta, no solo descubre lo que le afecta como que es, sino que descubre lo que le afecta según las posibilidades que esa afección deja en mí como liberadas cuando yo realizo una acción para poner en práctica el dominio de esas cosas. Habría ahora entonces que tener un marco para ver qué categorías fundamentalmente son las que la mente humana descubre dentro de sí para poder rehacer su relación con las cosas. Y ya como punto final, diría yo, que es importante que dejáramos abierto el tema con esta lectura de este párrafo que aquí tengo, que me parece que sintetiza lo que les he querido decir a ustedes hasta ahora. La realidad, antes que posición, es la teoría de Kant, las cosas están puestas, decía Kant, y al estar puestas tengo que analizar cómo realmente, diríamos, esa posición de la cosa, yo digo porque está puesta así, y por qué se me vuelve inteligible en esa posición. O también la realidad, antes de ser una intención, que al principio del siglo XX dijo justo, yo capto las cosas, el sentido de las cosas, por el modo como, de alguna manera, reduzco todo lo que me afecta a algo que es una tensión entre aquello que me ha afectado y mi mente, que de alguna manera lo capta en una especie de estructura, siguiendo la fórmula clásica, ¿verdad?, de noemática, noesis. O lo que es de alguna manera ese aparecer limpio de todo, pero aparecer como algo que yo he fomentado por el modo como yo me pongo ante la cosa, por sentir la angustia de la nada. Diríamos que este es el pensamiento así en píldora del bueno de Heidegger, ¿verdad? O nuestro Ortega, la tradición más hispana que ha llegado hasta nosotros, ya es el obstáculo de la lengua, pues decía Ortega que lo que hay es la presencia de la vida. Y que entonces la presencia de la vida, dice Ortega, lo que hace es que renueva, actualiza el modo de ser de la razón. Que ustedes van radicalizando cada vez más, pero en cercanía al ser humano. Entonces los que participamos de la filosofía, que además en esta tierra bendita, pues ella cubría en sus días no solo dio la vida, sino que dio su pensamiento profundo y radical, es que hay algo más radical que la propia vida, que es el modo de ser de esa vida como realidad que me está afectando a mí, porque yo soy un vital. Ya les llamamos la actualidad, la mera actualidad de lo que me afecta. Eso es la unidad de inteligencia y cosas, la inteligencia y realidad. Entonces, en la actualidad se preocupa mucho de distinguirla. Es decir, esta actualidad no es la acción que pensaba Aristóteles, ¿no?, de acción realizada, no, es el modo de quedar las cosas ante mí, por cómo actúo con ellas o por cómo ellas actúan por mí. Está intentando eso. La actualidad designa el estar de las cosas en nuestros actos, su estar presente desde sí mismas, en radical alteridad respecto a nuestros actos. Esa radical alteridad, que es otro, distinto de mí,
es el ámbito de las posibilidades. Y hoy están las filosofías pululando, como saben ustedes muy bien por aquí, para ustedes estudiar todas las filosofías de la alteridad, donde quiera brota la alteridad en todos los momentos donde se quiere calificar una filosofía de latinoamericana, una filosofía europea, el punto genérico es la alteridad. ¿Qué es lo otro aquí? ¿Qué es lo otro para esto? El sujeto ha pasado al segundo término porque el sujeto como tal se fabrica, se hace, se construye desde la alteridad, tal como la siente, la maneja o se ha apoderado de sí mismo. No se trata de una relación noético-noemática, es decir, de puro pensamiento, ni del estado de la comprensión de algo, ni de una imbricación elemental entre el yo y la circunstancia que decía Ortega, sino de una unidad primaria de las cosas y los actos, del actualizado y de la actualización. Así, todas las cosas en su sentido más elemental y primigenio empiezan por ser actuales en los actos, y todos los actos son, en su definición más elemental, posibles, actualizaciones de cosas. Es el ámbito de la posibilidad, pero la posibilidad no que es el fundamento de lo que hay, sino la posibilidad que surge de lo que hay. Y entonces la posibilidad es el cambio de construcción. Empezamos a defender algunos, ¿verdad?, que toda la realidad que los humanos vamos haciendo y construyendo, todo es construcción, todo construcción. ¿Construcción desde dónde? Desde un modo de quedar las cosas, y el constructor, ¿quién es? Pues no es la razón como se pensó en el 18, ni como todo hoy se estira mucho, lo que llamamos las ideologías diversas, tal. No es que eso es poco radical. Se construye desde la capacidad que la inteligencia tiene de manejar las posibilidades que son el excedente de lo que es su actividad de todos los días, lo que tiene que hacerse la vida. Y acabo entonces con esta actualidad y actualización. Son el anverso y el reverso de una unidad radical, anterior a toda relación. No hay acto sin actualización de la cosa, y no hay cosa actual sin su actualización en el acto. La actualidad es un carácter muy simple de las cosas reales, aquel por el cual las cosas reales, estas que están aquí, están. El partir de ese estar como modo de quedar las cosas es lo que abre el ámbito, el horizonte, no de que las cosas son eterno retorno, no de que son creadas, o serán, no lo serán, no da, sino del hecho de que se abren a mí y con su bagaje de posibilidades que mi inteligencia va a ir tejiendo en eso que se llama el saber, y que cada vez se va actualizando más. ¿En función de qué? En función de lo más radical del ser humano, que es el ser vivo que tiene que hacerse la vida, y entonces tiene una modalidad, con esto acabo, ¿verdad?, para que se sepa, tiene una modalidad que tiende a ser ocultada por todo este trabajo tremendo, que es la modalidad de la libertad. Entonces, por eso, de vez en cuando la filosofía tiene que volver por sí misma, y por sí misma es volver por el hombre, y tener que decir que ante todo la filosofía, si es algo, es libertad. Bueno, pues entonces, en las posibilidades realizadas, que es la historia, es donde vamos con el criterio de la libertad, viendo si realmente oprimimos o desoprimimos o liberamos al ser humano desde nuestro modo de trabajar con las cosas en sus posibilidades. Muy agradecido. Doctor, una pregunta, solo entendiendo el desarrollo humano y desde el contexto sociológico como sociedad de la información o sociedad del conocimiento, ¿cómo en el siglo XXI, cómo se piensa y se vive la filosofía? Está muy bien la pregunta, porque en realidad, a nada que oigamos, lo que fue la filosofía pura en un primer momento, o algunos saberes que nacen después con el tiempo por la necesidad que el ser humano tiene de manejar las cosas muy en concreto, una vez que las ha descubierto sus posibilidades. Pero al principio no era así. Al principio el ser humano, como vimos, empezó a filosofar sobre el hecho de descubrir una cosa tan elemental, que por eso lo llamamos un despertar de las cosas en cuanto están. Pero hoy día parece ser que ya solo hay que examinar alrededor. En la gran sociología, la gran sociedad, parece que la sociedad se nos empieza a imponer a nuestra inteligencia como el condicionante mayor que tiene para poder realizar la vida. Y entonces la filosofía, desde este punto de vista, lo que hace es que es cómo queda la sociedad ante nosotros para la formación del individuo humano,
para su formación, porque realmente, ¿quién es el sujeto de la historia? No es el individuo sujeto. ¿Quién es el sujeto de la historia? No es la sociedad. Porque la historia son posibilidades. Entonces, ¿quién es el sujeto de la historia? Aquel ámbito vital, que llaman los biólogos el filum, pues el filum humano, ese es el sujeto de la historia, la verdad. Porque de ese filum, ¿qué va a salir? Va a salir las posibilidades de la sociedad. Que sea de esta manera o que sea de la otra. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ser humano, ahora que se está hablando tanto de valores, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el ser humano es el constructor de la sociedad, y no al revés la sociedad quien construye al ser humano. Cada vez que en la historia estudiamos que la sociedad construye al ser humano, el ser humano va perdiendo cada vez más capacidad de tener su propia realidad, su destino, su libertad y todo, porque ya está condicionado por el modo como la sociedad ha caído sobre él en su desarrollo biológico. Estamos viendo ya, en fin, todas las grandes ideologías del siglo XIX, ¿verdad? Fíjense ustedes qué convulsión hicieron en el siglo XX, por decirlo así, las famosas guerras mundiales o parcelas de guerra, y que todavía hoy parecemos mucho. ¿Por qué? Pues porque se pierde de vista lo que es el sujeto, este filum ser humano, cuya expresión, como es un esquema vital esto, ¿verdad?, cuya expresión más concreta e inmediata es el individuo. Pero el individuo, entonces, ¿qué pasa? No a lo hegeliano, es augebum, absorbido por las figuras de la familia, la sociedad, el Estado y la subjetividad, la religión y el arte, etcétera, etcétera, que más se reduce mucho más a lo que son los condicionamientos de las relaciones de producción, porque es que en las relaciones de producción está el núcleo que me va a posibilitar que me realice o no me realice. Pero es lo mismo dicho en otras palabras más comprensibles, es lo que se llama la dialéctica de la materia, el materialismo histórico, ¿verdad? Pero ustedes que ya están en esta tierra con Jacques, digamos ustedes la filosofía de la realidad histórica de Jacques, y si llegara al fondo, hablar de eso bastante, quedaría para el desarrollo, pues entonces realmente lo que hay en el fondo no es nada más que esto. Que el ser humano es el individuo humano es el único que tiene capacidad para descubrir en el juego de su inteligencia las posibilidades que exceden de la actividad humana. En la medida en que la sociedad constituida favorece al individuo biológico, histórico, el ser humano concreto, le favorece para que en su desarrollo biológico se adelante su capacidad de transformar las posibilidades, que ese es el saber, pues entonces, bueno, ¿y eso quién lo da? Esa dimensión de la filosofía. Si nosotros en este momento borráramos la filosofía o lo que se llama vulgarmente las ciencias teóricas, quedaríamos ahogados, y los que saben, mis interlocutores que saben de tecnología mucho, quedaríamos ahogados por eso que se llama hoy el fruto, consecuencia de lo que es la ciencia pura, cuya esta tecnología es precisamente para transformar las realidades en más posibilidades. Si se pierde la fuente de la teoría, que son, digamos, las ciencias puras en cada campo, si el campo que fuere, se empieza a tal resultado. Esta es mi respuesta. Bueno, muchas gracias, padre. ¿No? Sí, ¿Qué tal? Ya me conoces, vosotros que no puedo poner aquí, en mi cabeza de esto y a veces facturando de esto. Me perdía, pero por aquello que claro, esto es lo que yo en el máster.